Un cachitín nomás. Empezamos. ¿Qué más? Em, bueno, acá tenemos entonces, vamos a usar un material que estaba del año pasado, pero sigue vigente, así que no, en ese sentido no hay problema. La clase pasada recordarán que estuvimos viendo algo de iluminación. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, sí. Sí, se No escucha se ve, bien. y no se ve nada, ¿no? Ahora se va a No. empezar a ver. Bien, genial. Entonces, les contaba, la clase pasada estuvimos viendo algo de iluminación, ¿sí? Como una breve introducción. Eh, vimos que, ¿qué más vimos? ¿Se acuerdan de algo? ¿Qué se acuerdan? Algo de como la cantidad de lúmenes por superficie, de la uniformidad de la luz, o algo de Bien, eso estuvimos viendo. bien, sí. ¿Qué más? Vamos a admitir a... Ahí vino Camila. ¿Qué más, qué más, qué más? Estuvimos viendo estas curvas fotométricas, ¿no? Que si bien es muy detallado, pero está bueno que al menos sepan que existe y que es algo bastante técnico esto de la iluminación, ¿no? Y hay bastantes aspectos a considerar, ¿sí? También otra de las cosas que hemos visto estaba relacionada con... Esto lo bajamos y esto por acá. Hemos visto algo en el Miro. Estaba por acá. Estuvimos viendo lo de iluminación y color, ¿sí? Estuvimos viendo que estaban los ritmos circadianos, ¿sí? El reloj biológico, que es medio el que nos comanda. Eh, por eso la importancia de los turnos rotativos, ¿sí? De hacer que el turno sea lo más extenso posible, o por ejemplo, la gente que trabaja de noche, en lo posible que trabaje siempre de noche, ¿sí? Porque eso le permite mantener un reloj biológico más constante, ¿sí? Y de esa manera también tener una vida más ordenada. ¿Sí? Otra de las cosas que hemos visto era esto de las curvas fotométricas y lo notábamos, por ejemplo, de esta curva, ¿sí? Así como en forma de gota. Esto quería decir que justo debajo de la luminaria tenemos la máxima intensidad lumínica, ¿sí? Ahí tenemos la máxima iluminancia. Entonces, si yo mido ahí abajo, es donde voy a tener mayor cantidad de lux, ¿sí? Vimos también que eso mismo se puede apreciar acá, en el fondo de esta pared, ¿sí? Son estas mismas luminarias, y ahí vemos cómo hace el dibujo de la curva fotométrica perfecto, lo podemos ver ahí, ¿sí? ¿Alguna duda con eso? Estamos ahí introduciendo lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Vimos también que había una norma IRAM 10005 que establece cómo deben ser las señalizaciones y la cartelería, ¿sí? Por eso todo lo que es incendios de color rojo, por eso todo lo que indica riesgos, como el riesgo eléctrico, tiene un fondo amarillo, ¿sí? Los carteles no pueden ser como queramos, o sea, hay una norma que establece cómo deben ser esas señalizaciones, ¿sí? Lo mismo con los elementos de salvataje, el botiquín tiene un fondo verde, ¿sí? Y los carteles de obligación tienen un fondo azul. Por eso, por ejemplo, la obligación de casco, ¿sí? Tiene un fondo azul. Vamos. Otra de las cosas que vimos, o mencionamos al menos, era la IRAM 2407, que se establece las cañerías, cómo deben ser los colores de las cañerías, ¿sí? Y vamos a ver qué tienen estos colores, ¿sí? Esto es importante, por ejemplo, piensen en un frigorífico a veces se necesitan cañerías de vapor,
A veces se necesitan cañerías con combustibles, con gas natural, por ejemplo, con aire comprimido, con electricidad, y todo eso pasa por la misma pared. Entonces, yo para poder hacer mantenimiento, para poder intervenir, si tengo que hacer algo de alguna tarea con eso, yo a simple vista, viendo los colores de las cañerías, yo ya sé qué es lo que tengo en esa pared. ¿Se entiende? Por eso es tan importante esto de respetar esto de los colores normalizados. ¿Sí? ¿Dudas con eso? ¿Consultas? No, profe. ¿Vamos bien? Sí, sí, Bueno, acá. bien. Yo les había mandado un punteíto eh, hoy, y a ver dónde está, que es con lo que vamos a trabajar, ¿sí? Em, Vamos a ver que en el apunte de iluminación, ¿sí? Está lo de, digamos, selección y ubicación, que es un poco esto que estábamos analizando de la ficha técnica de la luminaria, ¿sí? Como les comentaba, esto ya hoy en día es bastante complejo. Complejo quiero decir que tiene aspectos técnicos que tenemos que tener en consideración, ¿sí? Entonces, si depende de la altura a la cual yo instale la luminaria, va a ser la cantidad de lúmenes, perdón, de lux que me va a estar entregando, ¿sí? Entonces, acá lo que vemos, por ejemplo, para la de 200 watts, ¿sí? Que tenía esta curva fotométrica, ¿sí? Podemos ver que a 3 metros de distancia, ¿sí? En el centro, si yo me paro con un luxómetro y estoy a 3 metros de la luminaria, ¿sí? De donde sale la luz, voy a tener 586,4 lux en promedio, ¿sí? Por eso acá dice EABG, esa es la iluminancia promedio, ¿sí? Y la máxima, me corrijo, ¿sí? La máxima es 1256 lux. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué se les ocurre? A ver. EABG es de iluminancia average, o sea, promedio, ¿sí? Y la E max es la iluminancia máxima. ¿Dónde estaría cada una? ¿Dónde me tendría que poner para que me dé el luxómetro 1258 lux a 3 metros de distancia? En el medio, en el centro. En el centro, si yo pongo un luxómetro acá, ¿sí? Los luxómetros que usamos en taller de ingeniería los pongo acá, me Sí, va a dar ahí se ve. 1256 lux, o me debería dar eso. Y el promedio sería entre el centro y algún borde. Y los demás, exactamente. ¿Sí? En promedio voy a Profe, tener... Sí. perdón, ¿eso que está mostrando está en el campus? O sea, esto como un PDF, porque yo estaba buscando y no hay de esto de iluminación. No, este no No, eso está, no está acá. Ok, pero ok. si quieren pueden buscar estas luminarias, que son Sí, galponeras de macro LED, es la High Bay de 200 watts. claro, voy a Hay otras buscar todo marcas, eso. Mm. sí, hay otras marcas. Eh, Macro LED no está auspiciando esta La clase, clase. no la está auspiciando, podríamos hablar con ellos, pero bueno, sepan que bueno, esta es una ficha técnica bien completita, ¿ven? Ok, Está interesante. Por eso dale, perfecto. la ponemos. ¿Eh? Perfecto, gracias. ¿Estamos? Pero de todos modos, si querés, vas haciendo pausa y lo puedes ver mismo en YouTube. Tenés la Sí, 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 información. sí. Ujú. Bien, entonces, dudas, consultas, sugerencias. Fíjense, fíjense que en función de los cálculos y en función de este diagrama, de este cono que se está generando ahí de luz, en función de la cantidad de lux que voy a tener a la en las distintas distancias,
¿sí? En las distintas alturas, yo voy a tener que hacer una distribución u otra. ¿Está bien? Por eso les comentaba que hay softwares especializados que sirven para determinar cuántas luminarias tenés que poner. ¿Sí? Ahora, lo que puede pasar también es que, perdón, no lo que puede pasar también, sino que la intensidad de luz que yo voy a necesitar, o sea, el requisito que voy a tener, va a estar en función de qué cosa, de lo que yo tenga en la ley. ¿Sí? Entonces yo tengo que buscar Infolev, decreto 351, y acá ponemos iluminación. Entramos ahí, veo que es el anexo 4, y ahí me va a dar intensidad media de iluminación para diversas tareas, para diversas clases de tareas visuales. ¿Sí? Entonces ahí vamos a tener visión ocasional solamente, por ejemplo, para un pasillo, de un depósito. ¿Se entiende? Ahora, si yo tengo que tener un puesto de oficina o de lectura, ¿sí? De 300 a 750 lux. ¿Sí? ¿Por qué no sería recomendable que supere los 750 lux? ¿Por qué debería ser menor a 750 lux? Porque Piensen, si no quizás tiene daño a la vista, le hace algún daño a la visión. sí, piensen en cuando salen con un papel blanco y se ponen a leer al sol. Sí, como que refleja. sí, Te encandila, te candila, sí. ¿sí? Y no se puede leer bien. Entonces, lo que pensaron cuando hicieron esta legislación es justamente en eso, ¿sí? Y 300, bueno, porque sería el límite inferior. Pensemos que esta normativa, ¿sí? Bueno, acá dice 2006. Habría que ver de qué año es, pero el decreto es del año 79, ¿sí? Pensemos que en esa época oficinas era puro papel, ¿está bien? No existían o no era habitual tener PC o puestos con computador, ¿sí? ¿Estamos con eso? ¿Mm? Sí, profe. Y si tuviéramos un puesto de computadora, con computadora, ¿podríamos tener menos de 300? No sería lo ideal, ¿no, profe? No, porque hay un fenómeno que se llama la acomodación, ¿sí? Que hace, digamos, el ojo a a las distintas iluminaciones, ¿sí? Por eso cuando se recomienda, cuando uno está manejando en la ruta, ¿sí? Que cuando está cayendo el sol, parar y tomarse un café o descansar un rato, ¿sí? Y después de media hora aproximadamente que cayó el sol, ahí sí seguir viaje, ¿sí? En ese rango de media hora es lo que demora la vista, ¿sí? En acostumbrarse a la condición de baja iluminación. ¿Está bien? ¿Qué quiero decir? Que si yo en esa media hora sigo manejando, voy a estar prácticamente encandilado todavía por el exceso de iluminación del sol, ¿sí? Y no voy a poder ver bien. ¿Estamos? ¿Sí? Lo Sí, mismo profe. pasa cuando los encandilan, ¿eh? Vieron que queda como Sí. Es como que te cuesta volver a ver, ves destellos o... exactamente, exactamente. Esos destellos son que justamente el ojo se está volviendo a acostumbrar a la condición de oscuridad. Yo, profe, trabajé por un tiempo en oficina y estaba yo sola. Y como Ajá, yo usaba todo en computadora, a veces me resultaba mejor ponerme los lentes y apagar las luces y solo tener la de la compu. Pero cuando prendía las luces, no veía nada. Me está costaba un bien. montón ver todo, o sea, como que veía esos destellos, aunque estuve solo con la computadora. Sí, y eso
también tiene otro efecto, que es que justamente el ojo para acomodarse a estas diferentes intensidades de luz, ¿sí? Tiene que hacer un esfuerzo, ¿está bien? Entonces, si yo tengo la pantalla que está iluminando a 700 lux, por ejemplo, mi cara, ¿sí? O a 500 lux mi cara, y yo veo al costado del monitor y veo oscuridad total, mi ojo está haciendo todo el tiempo está haciendo ese trabajo, ¿se entiende? Te está acomodando a las distintas condiciones de luz, ¿sí? Por eso no se recomienda, ¿sí? Por eso se recomienda que haya una iluminación, aunque sea baja, pero que exista, ¿sí? Otra de las cosas que se recomiendan es la regla 20-20, 20-20-20, que es cada 20 minutos mirar afuera de la pantalla por 20 segundos, ¿sí? Y si puede ser, hacer foco en algo lejano, y es verde como un árbol mejor, y después llevar el foco a la punta de mi nariz o a la punta de mi dedo bien cerca de mi nariz. ¿Se entiende? Entonces hago foco en un árbol lejano por la ventana, ¿sí? Y después voy trayendo el foco a la punta de mi nariz, ¿sí? Entonces de esa Esto manera, cada 20 oh, minutos de estar mirando la computadora o un celular o algo así. exacto, cada 20 minutos tengamos presente que cuando yo estoy frente a la pantalla, tengo la distancia fija, ¿sí? Y nuestra vista, igual que nuestro cuerpo, está hecho para ir cazando por el campo. ¿Está bien? Para ver un bicho, por eso tenemos visión binocular hacia adelante, poder calcular la distancia y tirarle con una piedra para poder comerlo. ¿Se entiende? Estamos preparados para eso. ¿Sí? Entonces, si yo estoy 1 hora, 2 horas frente a la pantalla con con la distancia fija, todos esos músculos que sirven para regular esa distancia, no los estoy ejercitando, ¿sí? Por eso, 20 minutos, descanso 20 segundos mirando algo que esté a 6 metros de distancia, más distancia, ¿sí? Por eso es la regla 20-20-20. ¿Por qué? 20 minutos, 20 segundos de descanso y 20 pies de distancia, lo que da más o menos 6 metros. ¿Estamos? Por eso se llama regla 20-20-20. ¿Sí? ¿Dudas con eso? No, 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 profe. ¿Vamos? ¿Sí? Claro. Bueno. eh, entonces todo eso, ¿sí? Viene a colación de la selección y la ubicación. Cuando estemos en el aula, vamos a caminar por el pasillo y eso, y vamos a ver que algunas luminarias tienen deflectores, ¿sí? Tienen como unas ranuritas de plástico que lo que hacen es canalizar la iluminación en un sentido, ¿sí? Y también evitan que uno se encandile, ¿sí? Si prestamos atención a los detalles, vamos a empezar a ver ese tipo de cosas, ¿sí? Lo mismo con el color de las paredes, ¿sí? Si yo tengo paredes negras, en vez de tener este efecto que veíamos acá, ¿sí? Vamos a verlo mucho más opaco y la pared, en vez de colaborarme reflejando la iluminación, voy a tener menor nivel de iluminación. Voy a necesitar más luces para ese lugar, ¿sí? Supongamos que nos dan, para este galpón así que estamos viendo acá, que nos da 100 lámparas el cálculo de iluminación. Porque la tarea, porque la distancia y porque todo, hicimos los cálculos y nos da 100 lámparas. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos 100 lámparas? ¿Ponemos lámparas de más? ¿Qué deberíamos tomar en consideración? ¿Ponemos de menos?
Y habría que buscar bueno, lo que dice la ley y también poder utilizar ese software que mencionabas que era para hacer el cálculo, para no usar de Sí, más o de menos. la ley lo que establece son los mínimos de iluminación, ¿sí? Vieron ese rango, por ejemplo, para oficina entre 300 y 750. ¿Se les ocurre algo más? Fíjense, supongan que este autoelevador que ven acá es diésel. ¿Qué va a pasar si es un autoelevador a combustible diésel? No tengo ni idea. No, profe, no se me ocurre. Bien, los autoelevadores generan gases, ¿sí? Y esos gases a veces generan también partículas de hollín, ¿sí? O en esos gases están contenidas partículas de hollín. Y ese hollín, lo que puede pasar es que se deposite en las luminarias. ¿Está bien? Entonces, si yo voy a tener autoelevadores diésel en un depósito, está sumando gente al baile, vamos a agregar. Emiliano, buen día, bienvenido. Entonces, si tenemos de vuelta autoelevadores diésel, por ejemplo, que están circulando dentro de un depósito y ese autoelevador genera gases de combustión, ese humo, ¿sí? Puede tener partículas de hollín que se van a depositar en las luminarias y lo que a mí me dio perfecto el primer día que lo instalé, a los 3 meses, 6 meses, me va a dar mal, ¿sí? Porque voy a estar abajo. ¿Estamos? ¿Entiende? Sí, entonces como que habría que poner de más, pero ¿cuánto de más? O sea, ¿cómo se calcula eso de más que tengo que poner? Exacto, hay una suerte de sobredimensionamiento, ¿sí? Se sobredimensiona, agrego de más, ¿sí? Y eso es un poco por mantenimiento y otro poco por esto de la suciedad y de las limpiezas de las luminarias, ¿sí? Eso, Profe, ¿cuánto de más? Sí, pregunta. ¿Y la colocación de estas luces de más se pondrían, eh, como dice, con mantenimiento una cierta cantidad de días o semanas o meses, o directamente se ponen todas juntas? no entendí. ¿Qué Por querés saber? ejemplo, nos dio el cálculo de 100 luces, ¿no? 100 Y lámparas. 100 lámparas, perdón. Bien. Y tendríamos que, por el tema de los gases, de las maquinarias, poner más, algunas de más, dependiendo cuántas, ¿no? Pero esas las tenemos que poner, ¿se pondrían todas un mismo día o con un mantenimiento a lo largo de determinado tiempo se van agregando? Sí, esto, imagínate en la calle, digamos, digo en la calle en situación de trabajo, imagínate acá hay gente que está trabajando, hay gente que se está moviendo, están moviendo pallets, están circulando, caminando. Entonces no es que yo a los 2 meses de instalar voy a venir y voy a instalar más luminarias, ¿sí? Porque para instalar una luminaria tengo que subir a una persona en altura, tengo que engancharla, tengo que hacer empalmes, ¿se entiende? Esto por lo general ya desde el vamos se sobredimensiona, se pone de más y después con el tiempo, paulatinamente, va a ir cayendo el nivel de iluminación, ¿sí? Entonces, una vez al año, una vez cada 6 meses, bueno, sí, que venga alguien y que limpie las luminarias. ¿Estamos? Sí, Pero profe, gracias. la instalación se hace una sola vez y listo, ¿sí? Um, así que, así que bueno, así es un poco como se suele hacer en la práctica, ¿sí? Como se suele hacer. Entonces ahí, bueno, hablábamos de la determinación de la cantidad a instalar. Hoy en día les comentaba que se suelen usar softwares, ¿sí? Hay algunos cálculos que se pueden hacer, pero recuerden que si yo considero, por ejemplo, la iluminación que me genera esta lámpara de acá, ¿la ven acá? ¿Sí? Si considero esto que tengo acá, acá voy a tener el máximo de iluminación, ¿sí? Ahora, lo que vimos la vez pasada es que esta lámpara de acá también me está aportando algo de iluminación.
Y esta de acá también, y esta de acá también, y esta de acá también, ¿se entiende? ¿Sí? Piénsenlo en sus casas, si Sí. tienen dos lámparas, las dos lámparas están contribuyendo a la iluminación, ¿sí? También eso se ve en las canchas de fútbol, cuando hay poca cantidad de reflectores, se empiezan a ver las sombras de los jugadores, ¿sí? Entonces, nada, hay que tener presente eso, ¿sí? Lo mismo si yo no puedo poner la lámpara en la espalda de la persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona se va a estar haciendo sombra mientras trabaja. ¿Estamos? Entonces, todos esos detalles, ¿sí? Hay que tener presentes a la hora de hacer un trabajo de iluminación. ¿Mm? ¿Dudas con eso? ¿Consultas? ¿Sugerencias? Si un lugar está mal iluminado, o sea, no cumple con lo que dice la norma, la ley, te pueden, además de, bueno, que quizás el trabajo no es tan efectivo como debería ser con una iluminación correcta, te pueden multar también si vienen a hacer un control o algo, hacen tipo una multa o algo así. Lo que suele pasar en la calle es que vos agarrás, contratás a alguien que te haga la medición de iluminación y en esa medición de iluminación van a poner recomendaciones, oportunidades de mejora, etcétera, ¿sí? Eh, Eso es lo que suele pasar. Ahora, viene la RT a inspeccionarte y lo que va a pasar cuando venga la RT a inspeccionarte, va a ver que una medición de iluminación te dio mal. Ah, bueno, te dio mal una medición de iluminación. Ok, lo que vamos a hacer ahora, te van a decir, es voy a denunciar a la SRT, ¿se acuerdan? La Superintendencia de Riesgo del Trabajo, voy a anunciar que vos tenés un defecto de iluminación, ¿sí? A la SRT le va a llegar, por un sistema que tienen ellos con las ART, les va a llegar la información. Che, en la empresa donde está Mercedes, otra vez te digo Mercedes, la empresa que está Mariela, ¿sí? Mercedes Eh, Morán no es pariente mío, bueno, ya lo sabemos, pero estaría bueno igual. era la regla memotécnica, ¿viste? Mi Ok, mente es ok. bastante gasolera, fuck. Así que bueno. Eh, entonces, volviendo, ¿sí? Lo que van a informarle a la SRT es que en esa empresa hay un problema. La SRT, junto con Ministerio de Trabajo, tienen la potestad, ¿sí? De, con esa información, ir a visitar la empresa donde está Mariela Morán. ¿Estamos? Entonces, che, Mariela, mira, a mí me dijo la RT que vos tenías un problema de la iluminación. ¿Lo solucionaste? Ah, sí, sí, no, fue la semana pasada, no, todavía no lo solucioné. Bueno, ok, tenés 15 días para solucionarlo, ¿sí? Te dejo esta acta, yo en 15 días vuelvo y veo en qué condición estás. Eso es lo que pasa en la calle, Claro, ¿sí? ok, porque quizás también porque esté mal iluminado, no sé, o un operario o alguien puede tener algún accidente y decir, ay, sí, lo tuvo porque no tenía la iluminación correcta o algo así, y después es un U- problema Un, mayor, ac- ¿no? un accidente, defectos en la visión, Claro. ¿sí? Mm, Un montón de cosas pueden pasar, ok. ¿sí? Pero bueno, eso es lo que así se suele manejar la calle. ¿Estamos? ¿Dudas con eso? No, profe. Bien. Em, Ya que estamos, este es lo que les comentaba recién, ¿sí? Esto es lo que debería dejar el Servicio de Seguridad e Higiene, es el protocolo para medición de iluminación en el ambiente laboral, ¿sí? Tiene distintas partes, una que declara, bueno, dónde está la empresa de Mariela Morán, ¿sí? Horarios y turnos habituales, no es lo mismo que trabajen de día que trabajen también de noche, ¿sí? Marca y modelo y número de serie del instrumento que se utilizó, el certificado de calibración del instrumento que se utilizó, ¿sí? Cómo se midió, ¿sí? Hay distintos métodos para hacer la medición. La fecha de la medición, bla, 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 ¿sí? ¿Cómo estaba el día? ¿Estaba nublado? ¿Había sol? ¿Sí?
Lo ideal es que sea en la peor condición posible, ¿sí? O sea, si estamos en Buenos Aires, ¿y cuál es la peor condición posible? ¿Cuál será la peor condición posible en Buenos Aires? Piensen y me dicen. Y después lo que hay que poner es en los distintos puntos de muestreo, que son los lugares donde yo hice las mediciones, ¿sí? ¿Cuánto fue el valor de algo central que habíamos hablado la vez pasada, ¿sí? Que hay dos aspectos que hay que tener presente para saber si la iluminación está bien o mal, ¿sí? Por un lado, la uniformidad, ¿sí? De la iluminancia, la uniformidad, ¿sí? Si yo, por ejemplo, volviendo a este caso, ¿sí? Si yo pongo dos lámparas acá y mido justamente acá abajo, la uniformidad, el valor de medición ahí abajo me da bien. Ahora, ¿es uniforme? No, porque tengo todo el resto del salón, del depósito, que no tiene luminarias. ¿Se entiende? Entonces, supongamos que todo el resto está apagado, ¿sí? Todo el resto no funciona y solamente funcionan estas dos, ¿sí? Y yo me paro y mido acá abajo, che, te dio bien la iluminación. Sí, la iluminación, el valor de iluminación justo ahí abajo te dio bien. Ahora, ¿es uniforme? No, no es uniforme, ¿sí? Entonces la iluminación en ese lugar estaría mal, ¿sí? Hay que corregirlo, ¿se entiende? Sí, sí. Bueno, ¿qué estuvimos diciendo hasta ahora entonces? ¿Qué entendieron hasta ahora? Díganme. Vamos ahí un repaso para el compañero que llegó recién. Vamos a ver que esto es... ¿De qué estuvimos hablando hasta ahora? De nada. Estaba medio dormido sábado a la mañana, parece. Pasa, pasa, pasa. Yo también lo estaba. Bueno, hicimos un repaso de lo que vimos la clase pasada, un poquito. Y nada, estamos viendo ahora en la ley, la 351, el tema de iluminación. Vimos, bueno, en el capítulo 12 estábamos buscando ¿cómo se llama? Como qué corresponde la intensidad mínima de iluminación necesaria, Bien, eh, que hay que sobredimensionar un poco para que en el caso que haya iluminarias sucias no se pierda la cantidad mínima esa que se necesita. Tiene que tener mantenimiento también, sobre todo si hay aparatos o cosas que hagan combustión. ¿Qué más? La regla de 20-20-20 para descansar y que no le haga mal la visión. ¿cómo era la regla 20-20? ¿20? 20 minutos con la vista fija en un lado, descansar 20 segundos haciendo foco en un lugar lejos y 20 segundos en un lugar cercano. Yo eso se lo digo mucho a mi nena que está mucho con el teléfono y la tablet. Lo había escuchado también como para que te ayuda a no hacerle tan mal a la vista. Ujú, sí. Hay alguien que hace yoga con los ojos también. Hay un médico que diseñó ejercicios, ¿sí? Para Wow, hacer yoga con los ojos. Pueden buscarlo. no había escuchado. Básicamente es, sí, básicamente es hacer círculos con los ojos, ¿sí? Hacer foco en algo lejano, en algo cercano, mirar hacia arriba, hacia abajo, los costados, ¿sí? Claro, cosa que Eh, ya casi no se hace porque estamos siempre mirando el teléfono. exactamente, No. exactamente, ¿sí?
Por ahí va un poco la cosa. Entonces, hasta ahora hablamos, ¿sí?, de cantidad de luminarias, ¿sí? Que dijimos que hay un cálculo que se hace, ¿sí?, que hay software para hacerlo. ¿Sí? Eh, Eso de que hablamos del mantenimiento, de la suciedad, y por eso hay que sobredimensionar, bueno, también hay valores con los cuales uno sobredimensiona, ¿sí? Como un factor de seguridad, que hablábamos en taller de ingeniería, ¿sí? Un coeficiente de seguridad, ¿sí? La verdad es que yo no lo sé a eso. Tendríamos que buscar si hay alguna norma que establezca cuál es el factor de corrección para mantenimiento y esas cuestiones, ¿sí? Eso lo podríamos buscar, no hay problema. Y ahora lo que vamos a pasar a hacer es a medir la iluminación, ¿sí? Entonces, yo para saber si estoy bien o estoy mal de iluminación, lo que tengo que hacer es medir, ¿sí? Y no es algo tan simple como decir, bueno, me paro con un luxómetro y veo qué iluminación me da, ¿sí? Hay que determinar la cantidad de puntos de iluminación donde yo voy a estar midiendo, ¿sí? ¿Para qué? ¿Qué me voy a asegurar con eso? Que sea, por un lado, suficiente, ¿sí? O sea, que el valor de iluminación sea suficiente para la tarea, ¿sí? Y también que sea uniforme, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es determinar la cantidad de puntos de medición, ¿sí? Acá le vamos a poner medición, ¿sí? Hasta ahora lo que vimos, ¿sí?, fue determinar la cantidad de lámparas que había que poner, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es el control para ver si eso que hice por diseño está funcionando bien o no, ¿sí? Por eso, el protocolo de iluminación acá nos mostraba, primero, el valor de uniformidad, ¿sí?, si es uniforme o no. Después, el valor medido, ¿sí? Y también nos decía cuál es el requerido legal. ¿Está bien? Fíjense, oficina administración, tengo 542 lux y el requerido habíamos visto que estaba entre 300 y 750 lux. ¿Lo ven? ¿Pueden apreciar? Y otra de las cosas que vemos acá es que el valor de la uniformidad de iluminancia está por encima de la media sobre 2. ¿Cuál es la media sobre 2 en este caso? ¿Sí? Vamos a hacer esa cuenta ahora. Fíjense, vamos a hacer la cuenta, la vamos a hacer por acá. Pam, 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 pam. Nos vamos a parar acá y vamos a ver esa cuenta de ahí. Estábamos en este, ¿no? 400 mayor o igual que 271 sobre 500, y el valor medio es 542. Entonces, la uniformidad, en este caso, vamos a poner caso oficina, apunte SRT, así sabemos de dónde sale, ¿sí? Va, igual está grabado, así que lo pueden ver. Eh, Va a ser la E mínima, o sea, en toda esa oficina, de todas las mediciones que se hicieron en la oficina, hubo una que me dio, una de todas esas mediciones va a ser mi valor mínimo, ¿sí? Y ese valor mínimo fue 400 lux.
¿Estamos? Ahora, ese valor mínimo debe ser mayor o igual que la E media sobre 2. ¿Y cuánto vale la E media? La E media es este valor que tengo acá, el valor medido, ¿sí? El valor medio. Entonces eso es 542 lux. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué operación le tengo que hacer a eso? Dividido 2. Puedo quitarlo. No entendí, profe, porque 400 lux era la medida mínima que Sí, tomó. Y pero no dice que hay que dividir sobre 2 la media. O sea, como que hay que sacar un promedio entre el lugar donde mide menos y el que mide más. hacé de cuenta, ¿sí? Que esta es la oficina. Sí, ¿Me crees que esta es la oficina? digamos que sí. Bueno, Debo. créeme que esa es la oficina, ¿sí? Ok. Entonces, yo me paré acá, en este cuadrado de acá, mido Sí. iluminación. Mido iluminación acá, mido 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 acá. ¿Estamos? Sí. Bueno, en cada uno de esos, de todos esos, si yo hago el promedio, Sí. me da 542. Ok. Y ¿Vamos ahí? 400. Sí. Y de todos esos lugares, hubo uno que me dio cuánto. 400. Que Y fue el ese fue mínimo. la mínima medición, Sí. ¿sí? Fui a medir a un lugar donde la pared estaba despintada, media oscura, sucia, ¿sí? Mm, Y tenía 2 tubos de luz, pero le andaba uno solo, ¿sí? Ahí me dio 400. ¿Se ok. entiende? Sí. Entonces, pensando en eso, tengo, ¿cuál fue la mínima? 400 400. lux, ¿sí? Y la media, si hago el promedio entre todos, 542 lux. Ujú. ¿Y qué me pide la norma para saber si es uniforme o no? Ah, tenés que hacer esta formulita que está acá. Ok, la mínima tiene que ser mayor o igual. Ok. Que es la mitad Ah, de la media. ok. O sea, el lugar donde me dio lo mínimo para que esté bien o aceptable tiene que ser mayor o igual que la media dividido 2. Ok, ya está. Exacto. Entonces, 400 lux es mayor o igual que qué cosa. 250, 271. Sí, Exactamente. Entonces, cumplo uniformidad. ok. Y cumplo la iluminación, el valor medido lo cumplo, el nivel de iluminación lo cumplo. ¿Cumplo o no cumplo? Vamos a hacer más fácil. Control, bordo, control negrita. Regla en negrita. ¿Se entiende? Y la otra condición, ¿es suficiente la iluminación? Eso había que ver la cantidad que estaba en la norma, ¿no? Según el lugar que era, Bien, cuánto tenía que tener. dale. Es una oficina. Es una oficina. Entonces, debe estar entre cuánto. Infoleg,
estoy buscando, pero es largo. Dice hoteles. Ahí llegó. Acá está resaltado en la izquierda, en la pantalla de la izquierda. Ay, no, yo lo estoy buscando en mi computadora, porque estoy desde el celular acá, veo re chiquitito. Está bien, tranqui. Oficinas, dice 200. No, hall para el público 200. Después contaduría, operaciones bursátiles 500. Trabajo general 500. Eso es. Sí, yo la tabla que uso es la que está en Infoley, en el decreto, ¿sí? Sí, yo estoy ahí, pero no sé si estoy en esa parte. Intensidad Y, mínima de iluminación. Ah, y, no, a- me estaba buscando mal. y acá, intensidad media de iluminación, ¿sí? La tabla 1 me dice tareas moderadamente críticas y prolongadas con detalle mediano, o sea, por ejemplo, trabajos comunes de oficina, como lectura, escritura y archivo. Es de 300 a 750, debe estar entonces entre Ah, 300 y 750 lux. luz. Intensidad media bloque. Entonces, ¿es suficiente? No, profe, ¿Por qué? porque nos dio 271. A ver, esta era de acá, ¿no? ¿Qué nos dio 271? Ah, no, no, era otra cosa, la uniformidad. Lo que nos dio 271 es la media sobre 2, ¿sí? Ahora, el valor medio es este que está acá, el 31, ¿sí? Y el valor medio me dio 542 lux. Claro, sí, sí, profe. Lo puse todo al revés. No, tranqui, el tema es que nos demos cuenta nada más. Si lo entendemos, no pasa nada. O sea que sí es suficiente. Exacto, En este caso, sí. exacto. Entonces, ¿está bien en la iluminación de esa oficina? Sí. ¿Por qué? Porque cumple uniformidad y cumple también esto de la suficiencia para la tarea. O sea, lo de la suficiencia para la tarea es por la tabla que está en Infolec, o sea, en la norma, y uniformidad hay que hacer la cuenta. ¿No? Exactamente, Ok. sí. Tenía unos ejemplos por acá. Ah, mira, esta iluminación, ¿la ven ahí? ¿Es Sí. uniforme? Eh, Mm, ¿Sí? No sé. ¿O no? Yo creo que no, como que va a iluminar más en los bordes y en el centro menos. Bien, ¿sí? Claro. Pero sería diferente si tuviera una sola lamparita acá grande, fuerte. ¿Está bien? Si yo tengo una sola lamparita acá, fuertísima, yo lo que voy a generar es ese efecto que vemos a veces en la cancha de fútbol, Claro, ¿sí? como un reflector. Claro, ponemos un reflector acá arriba y lo que vamos a generar van a ser sombras, ¿sí? Entonces ahí no vamos a tener uniformidad. Pero acá, entre grandes comillas, ¿sí? Tenemos uniformidad. ¿Por qué? Porque la iluminación está repartida. Sí, pero en el centro no hay. O sea, está repartida en los bordes, pero en el centro como que no hay nada. Sí, pero mira, comparada con tener un- una lámpara así. Claro, no, bueno, eso no. ¿Estamos? ¿Sí? En Entonces, comparación, sí, digamos. bien, entonces, intensidad. Claro, ¿cuál es más uniforme de las dos?
la de la izquierda. ¿Estamos? O sea, profe, es más uniforme si yo en el de la izquierda me ubico abajo, justo abajo. Pues como dice la compañera, si vos te ubicas en el medio, no sería ya tan uniforme. A ver, Ah, no sé, yo trato de imaginármelo. tranqui. Vamos a hacer así. No, vamos a quitar esto. Vamos a agregar una diapositiva. Y acá, llevar esto acá y lo pegamos por acá. Ahí les gusta más. La ven más uniforme ahora. ¿Por qué? ¿Qué cambió? Y ustedes Le agregó una... tenían el problema en el medio. Bueno, ahí Una les en el agregué una medio. lámpara en el medio. Sí, igual no me gusta, no me convence. No, no, a mí tampoco. Bueno, pero fuera No del es como chiste, que voy a ver más o voy a ver menos con eso. Somos controladores claro. muy exigentes. No, no, Pero Sí, ¿por qué? eso no es el... ¿Pero por qué no vas a ver más ni menos? Porque no están equidistantes. O sea, hay como mucho en el claro. borde y en el medio una sola. Yo no Bueno, lo vería muy... pongamos una tira más en el centro. Lo que vamos a tener Bueno, es una iluminación uniformemente sí. baja. Ok. ¿Estamos? Bueno, ahí va. Claro, ¿Se sí, entiende? sí, Va a sí. ser uniforme porque en todos lados voy a tener lo mismo. ¿Me explico? Sí, ¿Sí? con una tira más en el medio. Sí, Pero, pero va a ser baja. sí, sí, sí. ¿Sí? Yo ahí abajo no me puedo poner a leer un libro. No, ¿Se pero entiende? seguramente es suficiente para el lugar, para el ambiente. O sea, como que no para Ponele, no para una ponele, oficina, por ejemplo. ponele que sea suficiente para diferenciar una aceituna de un salamín. Por ejemplo. ¿Se entiende? ¿Sí? Claro, sí. Pero no va a ser suficiente para una tarea como, por ejemplo, leer o como, por ejemplo, hacer un ajuste de piezas, ¿sí? Hacer un montaje. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, Sí, en sí. estos casos, la intensidad es baja, ¿sí? Pero es uniforme, Ok. ¿sí? En este caso de la izquierda, perdón. En este caso de la izquierda, bueno, con la salvedad de la tira en el centro, ¿sí? Es uniforme, pero es baja. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, sí. Bueno. Em, lo que nos quedaría de todo esto es el repasar, digamos, cómo se hace la cantidad de mediciones, ¿sí? Que eso lo tienen en el apuntecito, en la guía práctica de acá de la SRT, ¿sí? Eh, si quieren lo que podemos hacer es dejar como tarea, ¿sí? La iluminación, calcular la iluminación de este que estaba armando acá, a ver. Tun, 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 tun. Un depósito, ¿sí? Que tiene 30 por 60 metros, ¿sí? Y vamos a poner, eh, que es el ancho, ¿sí? Y lo otro que vamos a decir es altura de luminarias, 4 metros, con plano de trabajo a 80 centímetros del suelo.
desde el suelo, ¿sí? Con plano de trabajo a 80 centímetros del suelo. ¿Estamos? Ahí ya tendríamos todos los datos para calcular los puntos de medición. Y con esto nos vamos. Nos vamos a un mini recreo. Profe, yo ya me voy a tener que retirar. ¿Qué quedaría entonces Dale. para la otra parte? Hacemos esto. Este ejercicio les quedaría para hacer de iluminación, ¿sí? Habría que chusmear lo de la guía ahí de la SRT, ¿sí? Como para resolverlo. ¿Sí? Ok. Pero después va a dar otro tema después de esto. Sí, vamos a hablar de carga térmica. Ahora cortamos 11:20, volvemos y hablamos de carga térmica de algunos principios y ya con eso quedamos por hoy. Ok, ¿y la clase después la pasa al grupo, la Sí, sube al campus? sí, sí, Así sí, que como la otra vez. Igual que la otra vez. Lo que pasa que la otra vez como yo estuve no la busqué, o sea, no me hizo falta, Vas, pero vas que a la tenerla, suben. la vas a tener en YouTube, no te preocupes. Ah, buenísimo, listo. ¿Vale? Listo, buenísimo, gracias, profe. Nos vemos, buen fin de. Nos vemos, chau, chau, igualmente. Bueno, 11, son y 14 acá, 11:20 volvemos. ¿Sí? Profe, yo me tengo que ir a buscar lo del laboratorio. Bueno, vaya. No sé cuánto voy a tardar, pero si siguen estando, voy a entrar. Dale, dale, no hay problema. ¿Mm? Nos vemos. ¿Emiliano está por ahí? ¿Te vas a quedar, Emiliano? No me dejen solo. Bueno, buen fin de semana, nos vemos, Sofía. Buen fin de Dale, profe, nos vemos gracias. 11:20. Dale, chau, chau.